No. Buena sugerencia. ¿Van a leer el ADA 2025? ¿ADA? Ah, el hada de... Americana de Diabetes. Son solo 128 páginas. No puedo ni con las 200 doctor que tenemos ahora, güey. Esto es bien difícil, aprenderse. Y las Ya, otras. entonces, habíamos visto que hay diferentes causas a través de los trastornos de acidosis, alcalosis, metabólica respiratoria, en la cual, en el caso de la cetoacidosis diabética, que es una de las complicaciones agudas que vamos a tener en la diabetes mellitus tipo 2, en la cual, pues, el trastorno esencial que vamos a tener es el déficit de secreción de insulina y además un déficit de la función de la insulina también, ¿ya? En la cual ustedes supongo que saben cómo llegamos a la resistencia a la insulina. ¿Qué? Ácidos libres. Ya. Obesidad central. ¿Qué más? Obesidad central. ¿Qué más? No estás en marca, ¿Qué más? Ya, a partir de la obesidad, que es uno de la obesidad centrípeta, que va a ser uno de los principales estímulos que vamos a tener. En este caso, la característica es que es a partir de la cantidad de tejido adiposo que tengamos principalmente relacionado con el abdomen y el tórax. Acá pues va a estar relacionado con mayor capacidad de formación de ácidos grasos libres en la sangre, ¿ya? Entonces, a partir de la formación de ácidos grasos libres en la sangre, vamos a tener dos procesos, que va a ser la fase de mayor formación de ácidos grasos libres y a partir de los ácidos grasos libres, una capacidad de liberación de citoquinas, ¿ya? A partir de la liberación de citoquinas, vamos a tener diferentes proinflamatorios, interleucina 2, interleucina 6, interleucina 12, factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, a partir de ese proceso proinflamatorio, pues lo que va a ocurrir es que tenemos un estímulo hacia tres tejidos o tres órganos, que va a ser el músculo esquelético, la parte hepática y el páncreas, en la cual el músculo esquelético tiene menor capacidad de captación de glucosa, que esta disminución de la captación de glucosa hace que tengamos más glucosa en la sangre. La reducción la alteración hepática como tal es una disminución de la glucólisis y un aumento de la gluconeogénesis, ¿ya? Y en la parte pancreática es mayor liberación de insulina, hasta que cuando ya llegamos a una resistencia a la insulina, que estas son las tres vías que nos va a llevar a la resistencia a la insulina, tenemos un déficit de insulina en dos procesos, que va a ser, uno, la efectividad que vamos a tener a través de las moléculas de insulina, pues cada vez se van a reducir, qué sé yo, en un 100%, tiene la capacidad de reducir 30 miligramos de decilitro de glucemia, ¿ya? Pero esto se va a ir disminuyendo. Entonces, eso significa que estamos frente a un déficit de la insulina, en la cual este déficit hace un estímulo hacia la gluconeogénesis y una disminución de la glucogenólisis. Esto nos va a llevar a que tenemos un aumento de la captación celular de glucosa, por el cual estamos frente a un proceso de hiperglucemia, ¿ya? Entonces, lo que habíamos visto, o lo que les había dicho hace un momento, el proceso de hiperglucemia hace que otra vez tengamos todo este proceso de resistencia a la insulina. Pero ¿cuál es la diferencia en el paciente diabético? Lo que yo les he mencionado hace un momento es todo el camino hasta ser diabético. Ahora que tú eres diabético, el factor inflamatorio es mucho más agresivo, ¿ya? Por el cual acá vamos a tener una inflamación intensa, en la cual a partir de las citoquinas proinflamatorias, todas las que ya les he mencionado, vamos a tener alteraciones a nivel celular, en la cual vamos a tener la formación de EROS, vamos a tener una disminución de la cantidad de concentración de ATP, mayor formación de ácidos grasos libres, y a partir de la formación de ácidos grasos libres, que estos van a estar relacionados con la captación celular de glucosa y directamente relacionados con la parte de formación del tejido adiposo y la lipólisis, etcétera, etcétera. Entonces,
vamos a tener que los ácidos grasos libres, una vez en el proceso de la lipólisis, tenemos la formación de glicerol y ácidos grasos. ¿Ya? A partir de la formación de ácidos grasos, conversión en acetil coenzima A, para la formación de cuerpos cetónicos, a partir de la formación de los cuerpos cetónicos, vamos a tener todas las características en la emergencia o en la complicación aguda de la cetoacidosis diabética, es decir, a partir de la formación de cuerpos cetónicos con la formación de ácidos grasos y la formación de glicerol, acá es donde vamos a empezar a tener un montón de alteraciones relacionadas con glucosuria, biogénesis osmótica, trastornos de agua y electrolitos. Esto nos va a llevar a que tengamos una alteración ácido-base también. ¿Por qué? Porque a partir de la formación de acetato y relacionado con la formación de acetonas, pues acá tenemos un trastorno de la vía respiratoria. A partir del trastorno de la vía respiratoria, que esencialmente pues por la formación de ácidos grasos libres en la sangre, pues tenemos la acidosis metabólica, ¿ya? Que a partir de la formación de ácidos grasos libres, pues este es el proceso solamente relacionado para la cetoacidosis diabética, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que suele matar a los diabéticos? Justamente son estas tres emergencias o tres complicaciones agudas de la diabetes mellitus tipo 2. Que de las primeras es la cetoacidosis diabética. ¿Cuál es otra? Esa es una complicación crónica, complicaciones agudas. ¿Resistencia? Coma diabético, está bien, es la segunda. No, eso es parte de la patología. Coma diabético, cetoacidosis diabética ahí. No. Coagulación. Falta uno. ¿Cuál es el tercero? Mejor leer el ADA, ¿no? ¿Qué? Pérdida de peso, eso está aparte de la sintomatología, por la cantidad de lipólisis que hacemos. Diuresis osmótica. El trastorno osmótico que vamos a tener a partir de, pues, hace que literalmente estos pobres pacientes tengan una deshidratación severa y por el cual, pues, se los lleva el diablo, ¿ya? Así que en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 hay que tener mucho cuidado. Por el cual, dicho esto, para llegar a una cetoacidosis diabética, ¿qué es lo que debería hacer el paciente diabético? Solo estamos hablando del paciente diabético. Dos cosas. ¿Cuáles? Tener radicales libres de oxígeno, pues uno. O sería. Entonces. Sencillo, muy habitual en los pacientes diabéticos. ¿Qué? Consumo de. No. Mis alumnos tienen sedentarismo y no tienen cetoacidosis diabética. Consumo de frutas. No. Uno, que no siga su tratamiento. ¿Por qué? Porque si ya tenemos el déficit de insulina incapaz de hacer una disminución de los niveles de glucemia, pues al no tener un seguimiento adecuado del tratamiento, nos va a llevar a este proceso, ¿ya? ¿Cuál es el segundo? A pesar del tratamiento, que sé yo, es sí o sí está utilizando cualquier tipo de insulina, lo que normalmente hacen estos pacientes, dicen, hoy es el cumpleaños de mi familiar, entonces puedo comer hasta tres pedazos de torta de 3 leches y entonces me voy a colocar un poco más de insulina, ¿ya? Que no funciona así en este caso, sino que como tenemos una dosis de insulina específica, puede ser que de todas maneras vaya a un proceso de hiperglucemia, porque no hay control en ese paciente, ¿ya? Entonces, la cetoacidosis diabética, no solamente tenemos que disminuir los niveles de glucemia, sino Tenemos que también tenemos que resolver el trastorno ácido-base, ¿ya? Pero aquí está la clave de entender todo esto.
si no tratamos la patología esencial, no vamos a resolver el trastorno ácido-base, ¿ya? Porque si no tratamos la hiperglucemia de este paciente, no vamos a parar la formación de cetoácidos. Entonces, por eso es tan importante resolver la cetoacidosis diabética a partir de la disminución de glucemia, ¿ya? De la glucemia. Podríamos tener, esto ya es del Guyton, podríamos tener cetoacidosis no diabético. En teoría sí podríamos tener cetoacidosis no diabético. Es menos frecuente, pero algún momento les ha debido pasar, sobre todo a aquellos que están enamorados, porque es lo más habitual en parejas. Ahorita les voy a decir cómo. Entonces, ¿podemos formar cetoácidos? Sí. A partir del consumo de grasa y colesterol en la dieta y un estímulo directamente a través de la salida y formación de ácidos biliares hacia la parte hepática, pues vamos a tener un estímulo de retroalimentación con los receptores residuales y los receptores del LDL, ya en la cual, desde el estímulo de la grasa, de colesterol y colesterol en la dieta, los kilomicrones van a ser la parte más esencial, en la cual, a partir de la formación de lipoproteínas de mediana densidad, de baja densidad y de muy baja densidad, vamos a tener la formación de ácidos grasos libres. ¿Ya? A partir de la formación de ácidos grasos libres, esta va a tener la característica de estimular el tejido adiposo, en la cual podemos tener dos vías, que va a ser mayor acumulación de tejido adiposo o que se vayan a tejidos periféricos, que esto es más peligroso aún. ¿Ya? Entonces, irónicamente, el tejido adiposo también es un estímulo para mayor formación de ácidos grasos libres, por obvias razones, por el cual este tejido adiposo, que cada vez va acumulándose y es más y más y más, también tiene la característica de estimular los receptores de LDL, ¿ya? Por el cual, a partir de estimulación de los receptores LDL, vamos a tener la capacidad de formación de LDL a partir de la lipoproteína para cambiar el VLDL en lipoproteína de mediana densidad, y a partir de un estímulo para la formación de ácidos grasos libres también, que nuevamente vamos a entrar en un proceso de retroalimentación. Tenemos la capacidad de formar LDL, que el LDL sí está relacionado para llevar esta grasa mala, que le dicen la mayoría, hacia tejidos periféricos y que esté relacionado con trastornos tipo aterosclerosis, ¿ya? Entonces, dicho esto, por este motivo, la dieta es un factor muy importante también para cambiar los nuevos paradigmas de las nuevas definiciones de obesidad, ¿ya? ¿Qué dicen las nuevas definiciones de obesidad? Que salió hace una semana. Ya hay nuevos paradigmas de las nuevas definiciones de obesidad, salió hace una semana. China. 2025. Recién, bien calientito ese artículo. O sea, si yo tengo la capacidad de leer los artículos nuevos y no tengo tanto tiempo, en realidad, ustedes deberían estar más actualizados que yo aún. En los nuevos paradigmas de la obesidad mantiene la clasificación que va a ser obesidad clínica y obesidad preclínica. ¿Por qué esto es importante? ¿Cuál sería la definición de obesidad? Ahora, obesidad es el que se tiene que ver como si me hubiera comido a dos rondas más. Bien. Las nuevas definiciones de obesidad te dice que aquella persona obesa es la que tiene mayor cantidad de grasa corporal en porcentaje del que debería tener. En los varones de 10 a 20%, es decir, a partir del 20%, el paciente puede ser tratado como paciente obeso sin la necesidad pues que se vea así, que tenga una panza de Papá Noel, y en las mujeres a partir del 20 y 30%, ¿ya? Entonces, eso significa que relacionado con esto, que el Guyton nos actualizó hace 6 años, creo, el Guyton, fisiológicamente hablando, pues ya sabía que toda esta parte está relacionada con los trastornos de la obesidad, ¿ya? Que era fácil de explicar.
Entonces, ¿cuál es el problema de la elevación del LDL a través de un gran consumo de grasa y colesterol en la dieta? Hace una disminución de los receptores de HDL, ¿ya? Por el cual el HDL va disminuyendo. Entonces, tenemos factores de riesgo asociados para empezar a tener síndrome metabólico, ¿ya? Y a partir del síndrome metabólico, pues tenemos un montón de trastornos, por el cual, ¿cómo podríamos llegar a la formación de cetoacidosis no diabética? Con esta función del tejido adiposo más una gran cantidad de grasa y colesterol en la dieta, podríamos llegar con una cetoacidosis no diabética, que el problema, o a diferencia de los diabéticos tipo 2, tendríamos que tener un gran contenido de grasa y colesterol en ese día, ¿ya? ¿Y por qué digo que está relacionado con los enamorados? Porque ellos comen mucho. ¿Qué? Porque se van a comer. Porque los enamorados comen por dos. El amor te engorda. El amor te engorda. Tiene un sentido hormonal igual eso de comer cuando estás... Es que hay mayor liberación de serotonina, mayor liberación de dopamina, entonces te da más apetito. Por el cual, algún momento los que han tenido pareja o los que van a tener pareja van a tener un día que dicen, uy, hoy tenemos más apetito porque somos más felices que nunca. Entonces, en la mañana toman su desayuno americano, en la tarde unas hamburguesas de Burger King, para la tarde vamos a una tarde de películas en la cual hay pipocas, chicharrones, helado, y en la noche una salchipapa para rematar o pizza, qué sé yo. Y esa cantidad de grasa y colesterol en la dieta hace que este proceso no se detenga, por el cual aquellas personas que han sufrido, yo lo sufrí en su momento, aquellas personas que han sufrido esa fase de comer grandes cantidades de grasa y colesterol en la dieta, hace que podamos llegar a un proceso de cetoacidosis no diabético. ¿Por qué? Porque te sientes súper pesado, te sientes súper mal y no se te pasa con absolutamente nada hasta que tu cuerpo tenga la capacidad de procesar toda la cantidad de grasa y colesterol que has consumido durante el día, ¿ya? Por ese motivo, no hagan ese tipo de cosas, por favor. No se enamoren. No, yo no estoy de parte de eso. Todos tienen que enamorarse. El amor es esencial para Tienen que sufrir. la fisiología. El amor es una desgracia. Cuando escoges mal a tus parejas, Tómate. cuando escoges mal a tus parejas, obviamente el amor es una desgracia. Entonces, para llegar, o bueno, relacionado con la cetoacidosis diabética y no diabético, a partir de los ácidos grasos libres vamos a tener una beta-oxidación para la formación de acetilcoenzima A, a través de una tiolasa acetoacetilcoenzima A través de la sintasa vamos a tener la degradación, me he olvidado cuál eran las siglas, la verdad. A partir de esto, la diasa nos va a llevar a convertirlo en acetoacetato y finalmente en acetona, o tengamos la capacidad de convertirlo en cuerpos cetónicos, ¿ya? Entonces, todo este proceso nos puede llevar para el desequilibrio ácido-base. Entonces, a partir de esto tendríamos una acidosis netamente metabólica, ¿ya? Por el cual, obviamente, pues no es necesario que solamente estén enamorados, porque, y algo de lo que voy a hablar en el streaming, porque me están obligando, es la depresión. Cuando hay trastornos depresivos, tienen mayor cantidad de apetito en la mayoría de los casos, no en todos, obviamente. Por el cual, en esos casos podría estar asociado a estos procesos. Así que es importante recordar este tipo de cosas. Ya, relacionado con el cálculo de anión gap, pues al cálculo de anión gap va a representar la concentración de aniones no medidos a través de los fosfatos, sulfatos, proteínas, ácidos orgánicos, y es útil para la determinación de las causas de acidosis metabólica. Es decir, a través de este cálculo nos ayudaría a determinar que probablemente estaría relacionado con, ¿ya?
Se utiliza mucho en medicina interna y en terapia intensiva. ¿Por qué lo he empezado a colocar en mis diapositivas? Porque hay varios colegas que insisten en que tienen que saber esto sí o sí, lo cual es relativamente cierto en algunos aspectos, pero no es como que lo van a utilizar todo el tiempo, porque los trastornos de cetoacidosis metabólica, acidosis metabólica tampoco es que sean tan habituales como la gran mayoría cree, ¿ya? Y hacer un cálculo a Neon Gap no va a ser tan importante como hacer la reposición del trastorno primario y después del trastorno ácido-base. Pero es bueno que lo sepan. Entonces, lo que tenemos que aprender relacionado con los criterios diagnósticos a través de la cetoacidosis diabética, etcétera, etcétera, pues vamos a tener dos, la Sociedad Británica y el ADA. Como tal, esto no está actualizado, no he verificado si tenemos un cambio, porque este es el ADA 2022, si no me equivoco, ya ha pasado un buen tiempo. Entonces nos dice que la glucosa sérica en la Sociedad Británica tiene que estar mayor a 200 miligramos de decilitro, mientras que en el ADA, para considerarse cetoacidosis diabética, tiene que estar mayor a 250 miligramos de decilitro, mientras que las cetonas, estas sí van a ser iguales, tienen que tener más de 3 miliosmoles o una cetonuria de 2 cruces o más, ¿ya? Mientras que en el bicarbonato tiene que estar menor a 15 y menor a 18 en el ADA, y el pH sí o sí en ambos casos menor a 7.3. Y la brecha aniónica, que es justamente este cálculo que es lo que nos ayuda a determinar, pues tiene que estar mayor a 10, ¿ya? Para eso es la brecha aniónica en el cálculo de la probabilidad de cetoacidosis diabética. Esto sí nos va a ayudar a determinar si estamos frente a una cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque si solamente pensamos que es una complicación del paciente diabético, entonces podríamos estar frente a otras alteraciones en la cual no podemos hacer una disminución abrupta de la glucosa. Ya eso te dicen las nuevas guías 2025 del ADA cuando tenemos las emergencias. Tenemos que tener mucho cuidado porque podemos irnos hacia otro lado en la cual ahora ya no tengamos acidosis metabólica, sino tengamos una alcalosis metabólica. Así que los criterios diagnósticos son muy importantes y depende de cuál utilicen. ¿Cuál es el que deberíamos utilizar en Latinoamérica? El ADA. La Sociedad Británica está más que todo para la sociedad europea en realidad. Así que en Latinoamérica no es que tengamos europeos, hay una mezcla de todo, por el cual no cumplen ciertos criterios que cumplen los europeos allá precisamente, ¿ya? Entonces, dentro de esto vamos a clasificar la cetoacidosis diabética en leve, moderado y severo, ¿ya? En la cual, pues, con los criterios del ADA, nos dice que vamos a dividirlo en la cual la glucosa sérica va a estar mayor a 250 en los tres, y a partir de las cetonas vamos a tener la misma cantidad. Desde el bicarbonato hacia abajo recién vamos a tener cambios importantes, en la cual en uno leve va a ser de 15 a 18 milosmoles de bicarbonato, en un moderado de 10 a 15 y en un severo menor a 10. En el pH vamos a tener de 7.25 a 7.3, en el leve de 7.20 a 7.24 en el moderado y en el severo menor a 7.20. Y la brecha aniónica en el leve va a ser mayor a 10, en el moderado mayor a 12 y en el severo mayor a 12 también, ya que el bicarbonato y el pH va a ser la parte más esencial para saber diferenciar. Entonces, eso significa que en su examen de la próxima semana puedo colocar un caso clínico relacionado con cetoacidosis diabética y les voy a decir qué tipo de cetoacidosis diabética es. Doctor, una consulta, digamos, en caso de un paciente que está en un rango leve y está en pleno tratamiento, ¿qué es lo que vendría a chocarle de una forma abrupta para que pase a ser severa directa? Ya, que no estás haciendo los cambios en el tiempo adecuado, porque en el paciente con cetoacidosis diabética también tenemos que colocar una vía parenteral. ¿Para qué? Para que empecemos a pasar líquidos. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas una gran cantidad de líquidos estamos haciendo el criterio de osmolaridad, es decir, a partir de la definición de osmolaridad vamos a tener un aumento del líquido para reducir
la cantidad de niveles de glucemia que tenemos. Esto es menos agresivo y vamos a poder hacer una regulación a partir de cuál es uno de los mayores problemas, que no baje los niveles de glucemia, ¿ya? Entonces, a partir de que la glucosa siga elevada, la glucemia siga elevada, va a seguir todos estos procesos, ¿ya? Se va a deshidratar, va a empezar a tener alteraciones propias relacionadas con las formaciones de acetoacetato y acetona, y a partir de esto vamos a tener el olor a manzana, acidosis metabólica, coma diabético y respiración de Kussmaul a partir de la acidosis metabólica. La respiración de Kussmaul va a ser sumamente peligrosa. ¿Por qué? ¿Cómo es la respiración de Kussmaul? No es necesario que la hagan, solamente que me digan cómo es la característica respiratoria. Kussmaul. La respiración de Kussmaul es bradypnea, tachypnea, apnea. Bradypnea, tachypnea, bradypnea, apnea. Es decir, hiperventilar. y otra vez, el problema de hacer este tipo de respiración, si ustedes la hacen o la hagan, pueden perder el conocimiento fácilmente. ¿Por qué? Porque hay gran pérdida de oxigenación, por el cual hay una disminución de la presión parcial del CO2. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta los criterios diagnósticos. Si estamos en una fase leve, hay mucho que se puede hacer. Si estamos en una fase severa, hay que actuar de manera inmediata, que normalmente estos pacientes en una parte severa llegan a ser o llegan a tener insuficiencia renal crónica. Relacionado con el potasio, con la parte de trastornos con el potasio y cetoacidosis diabética, la manera correcta de reemplazar el potasio, pues con un potasio de 5.5, no necesitamos ningún requerimiento de suplementación, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué el potasio? ¿Por qué el potasio? ¿Por qué el potasio sería importante en este caso? Por el... ¿Qué? Bombas. Que va a tratar en la célula, como respuesta a la acidosis, va a tratar de ingresar el hidrogénesis dentro de la célula y va a hacer salir los potasio. Por eso es más potasio. El problema del potasio es que de salida del potasio vamos a tener, ¿ya? La diuresis osmótica nos puede llevar a alteraciones del sodio, el potasio, el magnesio, el cloro y el fósforo. Pero, ¿cuál era el problema del potasio? Era que hemos llevado desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Cuál es el problema del potasio? Si es hipo o hiper. Bien, trastornos del sistema cardiolector, ¿ya? Entonces, si tenemos una disminución del potasio a partir de los trastornos ácido-base, tenemos que hacer una reposición adecuada del potasio, en la cual, pues, de 4 a 5 ya es fluido de reemplazo a 20 milimoles litro como tal, de 3 a 4 es un líquido de sustitución, menor a 3 por suero, goteo, precisamente hasta que empecemos a elevarlo hasta